Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. También en Hechos capítulo 9, versículos 20 y 21, el final del pasaje dice: y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Cuando enseñamos en iglesias de impacto, cuando enseñamos acerca de la tarea de evangelismo, siempre le recordamos a los que desarrollan el proceso para abrir comunidades misionales de evangelización que según la palabra del Señor, por lo general es un 25% de las personas a las que responden al mensaje del Evangelio. Tomando el pasaje de la parábola de los 4 terrenos o del sembrador que salió a sembrar, la Biblia dice que el sembrador echó algunas semillas cayeron por el camino, algunas semillas cayeron en la arena, otros en la roca y otro cayó en buena tierra. De estas semillas que cayeron, solamente un tipo de semilla produjo fruto. Es decir, yendo por el camino, las semillas caen en diferentes tierras, pero una tierra es productiva y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y le solemos decir a los que hacen el trabajo de iglesias de impacto, la verdad es que apenas un 25% va a responder al mensaje del Evangelio. No tengan la expectativa de que más de que las 100 personas que hablen, las 100 van a responder. Porque Jesús ya dijo que depende del corazón de cada uno. Algunos van a producir fruto y otros no van a producir fruto. Esto de manera a alentarlos, porque en realidad no todas las personas van a responder a la primera vez al mensaje del Evangelio. Entonces hay un 25% de los 4 terrenos, uno de ellos el que produce fruto. Pero lo que quiero pensar hoy con ustedes acerca es del que realmente produce fruto. Usted pertenece al 25%, diga gloria a Dios. Claro, porque usted ha recibido la palabra del Evangelio y ha creído y se ha comprometido con el Señor, amén. Entonces hay otros 3/4 que no han respondido, pero ustedes los que han creído y han producido fruto. La pregunta es, ¿usted es el que produce el fruto al 30, al 60 o al 100 por uno? Es decir, de estos que producen fruto, que reciben la palabra de Dios, que atesoran la palabra de Dios, que crecen como discípulos, algunos son tan pero tan productivos para el reino de Dios que producen al 100 por uno. Es decir, que se multiplica, que crecen, que alcanzan a otros, que hacen discípulos al 100 por uno. Otros, dice la palabra, al 60, un poquito menos productivo, pero igual. Y otros al 30 por uno. Gloria a Dios por todos ustedes, pero no todos producimos los mismos resultados. Cada uno tiene un mayor compromiso y produce mayor fruto. La pregunta es, ¿qué hace de diferente la capacidad de producir fruto o no? ¿Por qué algunos se multiplican al 100 por uno y a otros apenas sobreviven y van ahí luchando en la vida cristiana con mucho peso? ¿Por qué algunos tienen mucho fervor y se desarrollan y hacen una transformación en su vida que es notable y otros son lentos para los cambios, ¿verdad? Hay que andar así, ¿verdad? Dándole cuerda, poniéndole fuerza. Vámonos, fuerza, seguir adelante. Porque ¿qué hace la diferencia? Bueno, tiene que ver con el corazón de cada uno, no tiene que ver con el maestro que discipula, no tiene que ver con el pastor que predica. Cada uno toma sus propias decisiones. Lo que yo sí quiero afirmar es que todos, el 100% de nosotros, podemos ser transformados poderosamente y podemos ser los discípulos que producen fruto al 100 por uno. Se puede producir un cambio tremendo en nuestra vida, un cambio que nos transforma a nosotros y por nuestra transformación afecta a nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad y asombramos a todos. Esto es lo que presenta el pasaje de Hechos capítulo 9. Entre las muchas enseñanzas que podemos tomar, podemos ver a un hombre en el versículo 1 que respira amenazas, que está lleno de odio, está lleno de enojo. Es una persona que está molesta con todo el mundo, está odiando a los seguidores del camino. Está tan apasionado por el Dios que conoce
que odia a todo aquel que abandona el camino del Dios que él conoce, el Dios de la tradición judía. Y este hombre está en esta ira, en este enojo. Y usted, versículo 1 dice, ¿verdad?, que está respirando amenaza. Él quiere encarcelar y matar a todos los que siguen el camino de Jesús. Sin embargo, en el versículo 20 y 21 dice, enseguida comenzó a predicar a Cristo en la sinagoga diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es decir, primero perseguía a los discípulos de Cristo y luego predica, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y cuando predica esto, la gente se asombra. Este no es el que vino a matar a los cristianos. No es este el hombre que respiraba amenazas. No es este el hombre terrible y malvado que encarceló, que castigó, que ayudó, que participó y condenó a Esteban y mató al primer mártir cristiano. No es este el mismo hombre lleno de violencia el que ahora está predicando. Dice, y la gente se asombraba. ¿No es este el que vino a arrestar y llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes? Pues sí, es este, el mismo que respira amenazas, lleno de odio en Hechos 9:1, es el hombre transformado que habla de Jesús. Y si uno sigue la historia, es el hombre que escribió el pasaje más precioso en la literatura acerca del amor. 1 Corintios capítulo 13, el hombre que enseña lo que es el amor, el hombre que puede perdonar, que ama a aquellos que lo matan, que tiene gozo aún cuando es perseguido. ¿Cómo este hombre logró tal transformación? Y pregunto, ¿será posible que podamos ser transformados de esta manera? Del tuyar gel a una persona que asombra con su dulzura, con su cariño, con su amor. ¿Puede producirse el cambio en nosotros? Sí, todos podemos experimentar y como dije al principio, podemos producir fruto al 100%. Pero uno tiene que animarse a probar voy a usar esta palabra, aceleradores para la transformación. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? Es que no todos tomamos las mismas decisiones. A pesar de que recibimos la palabra del Señor, no todos estamos dispuestos a tomar las mismas decisiones. No todos tenemos el coraje de hacer lo correcto para que Dios produzca la transformación inmediata en nuestra vida. Yo quiero compartir con ustedes en esta hora estos aceleradores. ¿Comprende el concepto de aceleradores? Un estudioso de un incendio diría, hubo un acelerador que provocó este incendio. Por ejemplo, algún combustible, alguna tela, algún producto que hace que el fuego se acelere. Asimismo nosotros tenemos en la palabra algunos aceleradores que nos llevan hoy de donde estamos a un cambio profundo, a una transformación profunda en nuestra vida. Y la diferencia entre el que produce fruto al 30x1 y 100x1 es si se anima o no a usar los aceleradores. Entonces quiero compartir con ustedes los aceleradores para la transformación que debe buscar el discípulo de Jesús. Usted puede ser una persona transformada radicalmente y hacer de que su vida produzca fruto al 100x1 para cuando hable la gente diga, mira, este era así y mira cómo es ahora. Pero depende de nuestra decisión de utilizar estos aceleradores. Quiera Dios que usted pueda decir, yo voy a hacerlo, voy a ser transformado con todo el potencial que la palabra de Dios ofrece a mi vida. ¿Cuáles son estos aceleradores? El primero de ellos es el encuentro con Jesús. ¿Qué produce una transformación en nosotros? ¿Qué apresura la transformación? ¿Qué nos cambia tan radicalmente? Un encuentro con Jesucristo. Capítulo 9, versículo 1 al 9 del libro de Hechos. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió el sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego.
Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí permaneció ciego durante 3 días sin comer ni beber. Si nosotros queremos una transformación profunda en nuestra vida, tenemos que animarnos a un encuentro con Jesucristo. Y necesito explicar el concepto de un encuentro con Jesús porque lo hemos ofrecido muy barato. El encuentro con Jesús lo hemos ofrecido a nuestra manera, como nos gusta. Como suelo decir, hemos hecho un Dios a nuestra imagen, como queremos que sea, no como Él demanda que sea. Por lo general, hablamos de un encuentro con Jesús con una oración. Hago una oración y ya conocí a Jesús. O hablamos de un encuentro con Jesús cuando Él toca nuestra vida. Como un toque, una emoción, una sensación, en algunas veces un toque espiritual que me hace caer al piso como a Saulo, o un momento cuando estoy, por ejemplo, orando aquí como hacemos al final de cada reunión y empiezo a llorar y me siento emocionado. Hablamos del encuentro con Jesús como una experiencia emocional. Pero déjenme decirle que aunque puede ser emocional la experiencia, no se limita a lo emocional. En realidad la experiencia, el encuentro con Jesús es mucho más profundo que un encuentro emocional. Somos seres emocionales, por tanto, siempre que nos relacionemos con Dios, las emociones estarán de por medio, porque somos seres emocionales. El problema es que hemos limitado a la vida con Dios a una cuestión emocional, de lo que me hace sentir bien, de lo que toca, de lo que me hace llorar, lo que me hace pirí, pero no de lo que transforma nuestra vida. ¿Cómo es un encuentro con Jesús? Un encuentro con Jesús siempre incluirá una confrontación con el pecado. Dice el versículo 3 a 5, escuche por favor. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Un encuentro con Jesús transformador siempre va a tocar el problema de nuestro pecado. ¿Cuál era el pecado de Saulo? Él había entendido mal la fe, él había entendido mal la religión. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, un maestro, un erudito en la escritura, pero había perdido un legalismo, una religión legalista basada en ritos, en normas de hombres, en leyes. Usted sabe que la Torá era así pequeñita y eran enormes los tomos de los libros que explicaban la Torá. Los judíos habían hecho un montón de volúmenes, de colección de libros explicando la revelación de Dios. Y le daban más importancia a la revelación de los ancianos que a la Biblia misma. Era una religión llena de legalismo, llena de ordenanzas, llena de mandamientos. Por ejemplo, la Biblia hablaba sobre la pureza, ¿verdad? Y ellos hacían, bueno, un hombre tiene que lavarse las manos 7 veces antes de comer. La Biblia no dice eso, lo decían ellos. Y así agregaron un montón de leyes a la ley de Dios. Y en esta ley es como donde Saulo había sido instruido. Por tanto, él no podía entender quién era Jesús, no podía entender su muerte en la cruz, no podía entender el perdón de pecado. Así que se montó en ira en contra de los seguidores de Jesús. ¿Cuál es el pecado de Saulo? Estaba persiguiendo al mismo Dios que había venido a salvarlo. Era un enemigo de Jesús, lo estaba persiguiendo. Y cuando Jesús se encuentra con él, le dice, pobrecito Saulo, ay sí, yaranga, entendiste mal. De ninguna manera le dice, me estás persiguiendo a mí, te estás dando la cabeza contra una espina, te vas a quedar ciego ahora y no vas a ver. Hay una confrontación muy dura. Toda la vida de Saulo cambia en un instante. Saulo era un hombre entendido, un hombre que comprendía la doctrina, la ley judía. Y en este momento Saulo se encuentra que no entiende nada. Jesús lo descoloca para siempre. Lo confronta con su pecado. Dice, estás persiguiendo a aquel que tendrías que servir. Lo primero que le señala es su pecado. No le dice, ay Saulo, qué bonito eres, qué bueno que seas religioso, pero estás un poquito equivocado. De ninguna manera. Lo confronta con su pecado. Un encuentro con Jesús siempre va a tratar con nuestro pecado. Porque déjeme decirle, lo que nos separa de Dios, lo que nos da una vida vacía, una vida sin fruto, es el pecado. El pecado es nuestro enemigo, lo que pone distancia entre Dios y nosotros. Y no se puede tener una vida cristiana llena de fruto, de cambio, de transformación, si no estamos dispuestos a enfrentar nuestro problema con el pecado. En cada uno de nosotros, el pecado tiene diferentes formas.
Usted tiene su batalla, yo tengo la mía. Usted tiene sus debilidades, yo tengo la mía. Todos tenemos problemas con el pecado. Y si no estamos dispuestos a confrontarlo, a acercarnos a Jesús en sinceridad para enfrentar nuestro problema, si siempre estamos echándole la culpa a los demás, como hace Saulo, estos discípulos de Jesús, él estaba diciendo, esos son los enemigos, echándole la culpa de todos los problemas a los seguidores de Cristo. Y el problema era él que había entendido mal el mensaje de Dios. Lo que Dios hace es confrontarlo con el problema. Te estás equivocando, me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a personas, me estás persiguiendo a mí. Siempre un encuentro con Jesús va a provocar una confrontación con el pecado. Yo quiero preguntarle en esta hora para decidir si usted va a ser un fruto abundante o un fruto pobre en su vida. ¿Ha confrontado el problema con el pecado? Cuando esta mañana, y espero que lo haya hecho, se acercó a Dios en oración, ¿cómo empezó? ¿La mujer que me diste? ¿El pastor que no sabe predicar? ¿Mi jefe que es una mala persona? ¿Cómo empezó su oración? ¿O usted dijo, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador? Crea en mí un corazón limpio, Señor. Lo he hecho mal. Otra vez me monté en ira. Otra vez le traté mal a fulano. Otra vez. ¿Pudo confrontar su problema con el pecado? El problema es que repetimos oraciones como si fuésemos, ¿verdad? Estos religiosos del Nuevo Testamento, en vez de sincerar nuestro corazón delante de Dios. Tiene que decirle, Señor, perdóname, Señor. Tiene que acercarse a Dios en arrepentimiento, confesando lo que está mal en su vida. Si no trata con el problema del pecado, no se va a encontrar con Jesús. Va a encontrarse con algún Dios que a usted le parezca oportuno, con algún modelo de Jesús que la Biblia no dice que es. Siempre el encuentro con Jesús empieza con la confrontación con el pecado. Sobre esta confrontación con el pecado, el encuentro con Jesús implica rendirse al señorío de Cristo. El versículo 6 dice, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús le dice, ¿quién eres, Señor? Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y después Jesús le dice, levántate y anda a Damasco y yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Y entienda esto, cuando usted ve a Saulo en el capítulo 9, versículo 1, él está respirando amenazas. Es el dueño de su vida, es el señor de su destino, ¿verdad? Él es el que maneja su propia vida, él tiene autoridad, tiene carta de los principales sacerdotes, es el que tiene el poder y va a ir a Damasco, y va a entrar en Damasco y va a encarcelar a los cristianos. Él sabe lo que va a hacer. Ahora que se encontró con Jesús, está totalmente perdido. No sabe qué va a hacer con su vida. Y Jesús le dice, ahora yo te voy a decir lo que vas a hacer. Entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Ni siquiera le dice lo que va a pasar. Anda ahí y vemos cuándo te lo digo. Ahora Saulo está indefenso. No sabe qué hacer con su vida. Y solo se rinde a Cristo para que Él haga con él lo que mejor le parezca. Siempre un encuentro con Jesús va a incluir rendirse al señorío, es decir, al gobierno de Jesucristo. Él tiene que ser nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Como decimos en guaraní, ñandeyara, nuestro dueño, nuestro amo. No hay un encuentro transformador si no estoy dispuesto a decir, tú eres mi Señor, voy a hacer lo que quieras y poder hacer conmigo lo que quieras. Es la única forma. El problema es que estamos siempre tratando de hacer lo que queremos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que anhelamos, y entonces nunca termina de ser nuestro Señor. Nos relacionamos con Él en la forma que queremos que Él actúe en nuestra vida, y entonces nunca terminamos de ser transformados. Tiene que rendirse a Cristo. Él es el Señor. No hay un ápice, no hay nada en la creación que Jesús diga, que Jesús nos diga que es mío. Todo le pertenece a Él. Y si le hemos conocido, tenemos que rendirnos a su señorío para que Él haga con nosotros lo que mejor le parezca. ¿Es esta la relación que tiene con Cristo? ¿Él es su Señor? ¿Usted va donde Él quiere que vaya? ¿Usted hace lo que Él quiere? Ayer tenía una consejería muy linda con un líder de la iglesia. Y le dije, esa carrera que estás estudiando, ¿le preguntaste a Dios si tenías que estudiarla? Buen punto, pastor, me dice. Hacemos lo que nos parece. Hacemos lo que queremos. Y obviamente que siempre estudiar es mejor que no estudiar, ¿está bien? Mejor que estar sentado es mejor hacer algo, siempre. Pero uno tiene que aprender a rendirse a Cristo para que Él sea nuestro Señor.
Yo no debo tomar mis decisiones. Tengo que preguntarle a Él si esto es lo que Él quiere que yo haga. Y tengo que decirle, bueno, andate ahí y esperar. Y he de esperar hasta que el Señor se le ocurra encontrarse conmigo. También el encuentro con Cristo implica la permanencia, es decir, permanecer en su búsqueda hasta poder encontrar las respuestas para nuestra vida. Versículos 8 y 9 dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Qué cambio radical, ¿verdad? El hombre soberbio que todo lo sabía, ahora iba de la mano, ciego, sin saber qué hacer con su vida. ¿Y qué hace? Sin saber qué hacer con su vida, decide permanecer en la presencia de aquel que se le apareció en el camino. Misericordioso el Señor, se le apareció por el camino, le cortó su viaje y ahora él se queda allí, dice la Escritura, orando y ayunando. Versículo 9, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ya que no sé qué hacer con mi vida, yo me quedo acá, Señor. Hasta que no me hable, yo no hago nada con mi vida. Y empieza un ayuno de 3 días. Ayuna por 3 días hasta que Jesús decide informarle lo que tiene que hacer con su vida. Es decir, no salgo de aquí, Señor, hasta que tú no me hables, hasta que tú no lo cambies, hasta que tú no me transformes, no voy a salir de tu presencia. ¿Se da cuenta que el encuentro con Jesús no es un momento emocional? Es una decisión de rendir nuestra vida a Él y esperar que Él indique lo que quiere hacer con nosotros. Dejamos de vivir por nuestros planes y propósitos y empezamos a vivir para lo que Él quiere, conforme lo que Él quiere y conforme dirige nuestra vida. Este hombre se decidió, no voy a comer y no voy a beber hasta que Jesús se manifieste y me diga lo que tengo que hacer. Este es un encuentro con Jesús. ¿Quieres producir fruto al 100%? ¿Quieres ser transformado? ¿Quiere que se note su cambio? Pues necesita encontrarse con Jesucristo. Tiene que solucionar con Él el problema del pecado. Tiene que reconocer su problema del pecado con Él. Necesita rendirse al señorío de Cristo y tiene que permanecer buscando su presencia hasta que Él le hable, hasta que Él se le antoje decirle cuál es la dirección para su vida. Este es el primer acelerador. El segundo acelerador es el descubrimiento del propósito. En el versículo 15 y 16. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Mientras Saulo queda en la presencia de Cristo, en ese encuentro con Él, orando y ayunando para que le revele el plan, Dios está pensando, o actuando, mejor dicho, para dirigirle a Saulo para que Saulo sepa qué tiene que hacer. ¿Qué hace Dios? Busca en la ciudad de Damasco un discípulo suyo, lo encuentra Ananías. Ananías estaba orando y le dice a Ananías, sí, Señor, le dice Ananías, bueno, tengo un trabajo para vos. Te vas a ir por la calle derecha hasta la casa de Judas y cuando llegue allí hay un hombre que está orando. Se llama Saulo de Tarso. Y tenés que decir, Señor, ¿Saulo de Tarso? Le dice Ananías. Ese hombre es terrible. Él vino acá a encadenarlo, a encarcelarlo. Él tiene autoridad para meterme preso. Si lo voy a ver. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Ananías? Anda, porque yo escogí a Saulo para una tarea. Él va a predicar a los gentiles y al pueblo de Israel. Él va a predicar a pequeños y grandes. Él va a hacer evangelizar aún a los emperadores, aún a los reyes. Andá y decirle que tengo planes para con él. Y Ananías, como buen discípulo, obedece. Se va junto a Saulo, llegando le dice, hermano Saulo, porque ya entiende que se convirtió. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se me apareció en el camino, me ha enviado para que venga por vos, ore por vos y para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, una vez que Saulo tuvo su encuentro con Jesús, lo próximo que aceleró el proceso de transformación es saber que Dios había permitido aquella situación y que Dios tenía un plan para con él. Es decir, Dios tenía un propósito para con Saulo. El propósito era que fuera un apóstol, que fuera quien predicase a Cristo a todas las naciones, a grandes y pequeños. Entonces, este hombre desconcertado, este hombre perdido, frustrado por haberse equivocado, ahora encuentra el propósito de su vida. Este propósito produce una transformación, acelera su transformación. Ya no es el iracundo que odia, ahora tiene que hablar el mensaje de amor de Jesucristo. Conocer el propósito de Dios para su vida
produjo un cambio, una aceleración en la transformación de Saulo. Esto nos deja a nosotros el siguiente desafío. Si hay algo que tenemos que hacer luego de tener un encuentro con Jesús, donde tratamos el problema del pecado, donde nos rendimos al señorío y donde buscamos su presencia, luego de eso tenemos que ir a Jesús para que Él nos muestre el plan que tiene para nuestra vida. Nosotros vamos a acelerar el proceso de transformación en nosotros cuando entendamos y decidamos vivir para el plan que Dios tiene para nuestra vida. Cuando entendemos lo que Dios quiere. Debo confesar de manera personal, mi experiencia personal, es que nunca Dios me dijo todo en mi vida. Hasta el día de hoy no sé el final de mi vida. Yo quisiera en algún momento ya, no tan viejo, no tan mayor, tal vez unos 10 años más, unos 15 años más, poder ungir y acompañar al presidente de la iglesia, el próximo pastor principal de la iglesia. Quisiéramos, ¿verdad?, que Dios haga eso y después quedarnos como pastores consejeros acompañando. Yo quisiera eso, pero no sé lo que Dios quiere. Tal vez me saca de acá la próxima semana. Dios no lo permita. Entonces, debo confesar que no tengo el final de la película, pero sí sé dónde estoy hoy y lo que hoy tengo que hacer. Sé lo que Dios quiere para mi vida en este tiempo y nos movemos en la dirección que Dios ha establecido para nosotros. Usted necesita tener certeza de lo que Dios quiere hacer para con su vida. Así que no hay búsqueda más importante luego de ser perdonado de sus pecados que la de saber el propósito que Dios tiene para usted. Mi pregunta sencilla es, ¿está haciendo usted hoy lo que Dios quiere que haga? ¿Está usted hoy en el centro de la voluntad de Dios? Es un poderoso acelerador en la transformación saber lo que Dios quiere con nuestra vida. Estar en el centro de la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Esto produce una transformación porque es un desafío tremendo entender lo que Dios quiere y actuar en aquello que Dios tiene para nuestra vida. Usted no podría avanzar en su vida cristiana si no hace un alto para entender qué Dios quiere para usted. Hay cosas que son prácticas y sencillas, pero hay un propósito único que Dios ha diseñado para usted y usted tiene que estar preocupado en saber lo que Dios quiere para usted y moverse en dirección a ese propósito que Dios tiene para su vida. Yo puedo entender y reconocer que en mi vida lo más importante, luego de experimentar la salvación, fue entender que Dios tenía un propósito para con mi vida. Nunca lo entendí perfecto, pero cuando salí de aquella iglesia ese día entre semana que me fui, salí con el sentimiento de que había un propósito en mi vida. Y luego de leer el libro de Hechos, quise predicarle a todo el mundo acerca de Jesucristo. Entró en mí una pasión, un deseo de compartir el mensaje de Cristo. Me acuerdo que me regalaron una Biblia Thompson, una Biblia grandota, pesada. Yo vendía bolígrafos por la calle. Unos bolígrafos muy bonitos que estaban de moda. Yo vendía. Y mi estuche de bolígrafo era más pequeño que el estuche de mi tableta. Era más pequeño. ¿Te acuerdas, amor? Tal vez es la mitad de esto, el estuche de bolígrafo. Yo salía con la calle con mi estuche de bolígrafos y aparte salía con mi Biblia. La Biblia era el triple de pesado que mi mercadería. Llevaba un bolso solo para llevar mi Biblia, ¿verdad? Y para poder sacarla en todo lugar donde pudiese predicar. Encontré mi propósito. Encontré mi sentido y cuando empecé a predicar me di cuenta que mi comportamiento tenía que acompañar mi predicación. Así que hubo una preocupación en cambiar yo, pero cuando uno sale a predicar y está nuevito se pelea con mucha gente, me di cuenta que no era bueno pelear con la gente, que tenía que aprender a callarme y ahí empezó un proceso de transformación, todo por haber encontrado el propósito que Dios tenía para mi vida. ¿Sabe usted lo que Dios quiere para usted? ¿Dónde tiene que estar ahora en este tiempo? Eso va a acelerar su transformación. Mientras se desvíe de lo que Dios tiene para su vida, habrá un retroceso, habrá un atraso, un cambio negativo en su vida si usted no está en el centro de la voluntad de Dios. Y finalmente el tercer acelerador para una transformación que el discípulo debe buscar es el compromiso público. Versículo 18, voy a corregir allí, versículo 18 al 22, dice así: al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios.
Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. El tercer acelerador es el compromiso público. Fíjense el compromiso que toma Saulo. Saulo, una vez que tiene el encuentro con Jesús y ahora conoce el propósito, el próximo acelerador es un compromiso público. Es decir, Saulo no se queda con aquello que ha recibido, sino que prontamente acciona hacia afuera. Es decir, la experiencia dolorosa del encuentro con Jesús, la experiencia interna de perdón de pecados, de llenura del Espíritu Santo, se transforma ahora en una acción pública. No se puede callar lo que ha experimentado. Lo primero que hace Saulo es bautizarse. El bautismo es un testimonio público de nuestra fe en Jesús. El bautismo es un testimonio de una experiencia ocurrida en lo interno de nuestro corazón. Pablo lo explica más adelante, muchos años después, explica que así como una persona que muere es enterrada y sepultada, cuando nos bautizamos somos sepultados en el agua, enterrados en el agua, bueno, sepultados porque enterrados sería en la tierra, ¿verdad? Sepultados en el agua, como que morimos, y cuando salimos del agua resucitamos para una nueva vida. Y lo que hace Pablo con el bautismo es testificar públicamente: he creído en Jesús. Yo era enemigo de la iglesia, yo era un terrible, un malvado, pero ahora soy un seguidor de Jesús. Eso es lo que Saulo hace con su bautismo. Enseguida testifica públicamente, es decir, su experiencia interna se transforma en una comunicación externa de lo que está viviendo, de la experiencia de salvación. Sobre esta experiencia de bautismo, donde testifica públicamente, él se suma a la comunión con la iglesia. Este compromiso con la iglesia acelera su crecimiento. Dice el texto, versículo 19, después comió algo y recuperó las fuerzas. Fíjense que se bautizó antes de comer, ¿sí? Después de bautizarse, comió algo, recuperó las fuerzas y Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Lo que hace Saulo es congregarse, tener comunión con los hermanos, se reúne con la iglesia. ¿Por qué se reúne con la iglesia? Y bueno, Pablo lo explica muchos años después. El crecimiento individual, mi crecimiento como cristiano, mi firmeza espiritual tiene que ver con la acción de toda la iglesia. Lo que Pablo dice: Dios ha dado diferentes dones a la iglesia, Dios pone gente en la iglesia y la acción de los hermanos hacen que se produzca el crecimiento. Nadie crece solo, sino por la acción de los dones del Espíritu. Por ejemplo, hoy estoy enseñando, he hablado acerca del encuentro con Jesús y usted dice: había sido que no solucioné mi problema del pecado. Eso le ayuda a crecer. Luego, al salir de aquí, me abraza el hermano Mario, me dice: te quiero mucho, pastor, y eso que me dice a mí me hace bien y me fortalece espiritualmente. Luego, un poquito más allá, viene el hermano Juan Bautista y me dice: pastor, quiero orar por vos, y ora por mí, y eso me hace bien espiritualmente. Es decir, crecemos por lo que la iglesia hace sobre nosotros y por lo que nosotros hacemos por la iglesia. Saulo tiene dos tiempos aquí. Primero, se bautiza y se congrega. Luego se va 3 años al desierto para orar a Jesús y luego vuelve y se vuelve a congregar, porque en la comunión con la iglesia es donde se produce el crecimiento. Por eso, si yo quiero el acelerador para ser transformado, necesito formar parte de la iglesia del Señor. Y como en la multitud es difícil, lo que le alentamos a hacer es que busque un grupo pequeño donde compartir su vida, donde abra su vida. No se quede solo. Le felicito por venir hoy, pero no alcanza. Usted necesita compartir su vida cristiana con otros. Usted va a crecer en la medida que su vida esté abierta a otros. Lo conté ya, pero lo digo otra vez. A fin de año pasado, más o menos en noviembre del año pasado, hice una evaluación de mi vida espiritual. Se llama el Círculo de la Vida, es una herramienta que les puedo compartir después. Hice una evaluación y uno de los puntos más bajos en mi vida espiritual es que no tenía a quién rendirle cuenta.
fuera de cómo mi esposa me tiene cortito, ¿verdad? Y le rindo cuentas a ella. Fuera de eso, yo no tengo a quién contar lo que está bien o está mal en mi vida. Nadie me pregunta, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te fue esta semana? Usted no me pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual, pastor? No me lo pregunta. Lamentablemente, tal vez sería bueno que me lo pregunte, ¿verdad? Cuando me di cuenta que no tenía quien me ministre, hablé con un pastor amigo, se llama Luis Gauto, y le dije, Luis, quiero que vos seas mi mentor. Necesito a alguien a quien rendirle cuenta. Entonces comenzamos a reunir los días jueves. Tengo un grupo donde soy mentoreado. Los jueves a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Nos reunimos vía Zoom. Y entonces lo primero que me pregunta el pastor Luis es, ¿cuál fue tu punto más alto esta semana y cuál fue tu punto más bajo? Entonces yo le cuento a él cómo fue mi semana, cuál fue mi punto más bajo. Le rindo cuentas. Y entonces me ora conmigo, compartimos, nos escuchamos los unos a los otros, tenemos un estudio bíblico y terminamos orando. De 5:30 a 6:30 de la mañana los días jueves. ¿Por qué? Porque yo crezco cuando comparto con otros. Entonces no se quede solo. Quiere crecer, quiere producir fruto, forme parte de la comunión de la iglesia. Y finalmente el compromiso público también tiene que ver con el testimonio de Cristo a los demás. Versículo 20 dice que Pablo enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. El compromiso público tiene que ver con no callar nuestra experiencia, sino compartir con otros nuestra experiencia de fe. Yo les puedo asegurar esto. Los 40 hermanos que están haciendo iglesia de impacto no van a ser iguales el próximo año. Hay 40 hermanos que se han inscrito y están trabajando con dificultad. No es tan fácil, ¿verdad? Hoy saliste de Walter con Wally, ¿sí? ¿Y cuántas encuestas hicieron? Gloria a Dios. Miren, gloria a Dios. Bien, mentor, bien, Wally. Los que están haciendo este proceso no van a ser iguales el próximo año. Esto de salir de un domingo a las 9 de la mañana, los que nos gusta el culto de la noche, ¿verdad? A las 9 de la mañana, ir a golpear la casa, hablar con la gente, predicar a Cristo, eso va a revolucionar tu vida. Cuando dejas de pensar en vos para pensar en el prójimo que no es mi hermano y que tiene que ser mi hermano, eso cambia radicalmente nuestra vida. Entonces, anímese a crecer, a desarrollarse. Deje de pensar en usted, deje de pensar en su comunidad y ocúpese de aquel que no conoce a Cristo. Salga, hable con su vecino, predique a Cristo, testifique, súbase al colectivo, golpee la casa a su vecino, llévenle un plato de comida a alguien, ocúpese del otro. Cuando testifique de su fe pública, va a haber una transformación poderosa en su propia vida. Porque esta es la ley del reino. Mientras yo me invierto en los otros, Dios se ocupa de nosotros. Dice la promesa en Mateo capítulo 6:33, si no me equivoco. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. ¿Hay algún anhelo, algún sueño, alguna esperanza, alguna necesidad? Ocúpese del reino de Dios. Vaya por los otros y el Señor tratará con su propia vida. Este es tiempo, iglesia, de acelerar nuestro crecimiento. Vos lo necesitas. Tu familia está desesperada porque haya un cambio en tu vida. Tu familia necesita con urgencia que por fin deje de ser tu yargel desagradable, pesado, molesto. Y la sociedad necesita un mensaje de esperanza. Así que anímate a estos aceleradores para que Dios transforme tu vida. Padre, bendecimos tu precioso nombre, Dios. Gracias por tu palabra, Dios.